Ok, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno. Por favor, abra su Biblia en el libro de Zacarías. Hoy vamos a empezar este libro profético. Zacarías capítulo 1. Muy bien. ¿Qué tal si antes de entrar en la plática, hacemos una oración? Señor, hoy nos damos, reconocemos que somos un pueblo dichoso, un pueblo bendecido, bienaventurado, por el hecho de que tenemos una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, una herencia inmarcesible, inmarchitable, imperecedera, que está reservada para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios. Y solamente es tu poder, Señor. Tú eres nuestro Redentor y tú eres nuestra roca de los siglos. Hoy venimos delante de ti para pedir tu bendición, para pedir el ministerio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Háblanos, edifícanos hoy en esta noche. Rogamos por todos los que están enfermos, que no la están pasando bien. Nuestro hermano Cosme, rogamos que le des alivio. Sigue, por favor, dando alivio a nuestra hermana Xochitl y a toda la familia y a todos los que, a nuestra hermana Gina, que también no la está pasando bien, ya tiene tiempo que se está guardando en su casa por su malestar físico. Señor, ruego que por favor le des sanidad, le des alivio. Y a nosotros muchas gracias que podemos estar aquí en este lugar. Bendice este tiempo, te lo ruego en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos tus hijos decimos amén. Zacarías, queridos hermanos, está entre los profetas post-exílicos, como Ageo y Malaquías. Cuando digo profetas post-exílicos, quiere decir que profetizaron después del exilio. Antes del exilio profetizó Jeremías, profetizó Isaías y entre otros. Y en medio del exilio tenemos a Daniel, tenemos a Ezequiel que profetizaron en medio del cautiverio del exilio. Estos, lo que es Ageo y Zacarías, ellos profetizaron después del exilio. Zacarías, además de ser profeta, también fue un sacerdote y fueron uno de los que regresaron junto con el liderazgo de Zorobabel para reconstruir el templo. Zacarías significa el Señor recuerda. ¿El Señor qué? Recuerda. Y básicamente de eso se trata la mayor parte de este libro. Si recuerdas cómo Dios castigó Dios permitió que fueran llevados cautivos, estuvieron exiliados por 70 años para purgar la idolatría. Y aquí ya vemos que Dios recuerda sus promesas que Dios había hecho antes del cautiverio. Cuando estudiamos el libro de Jeremías, Jeremías profetizó, bueno, Dios advirtió al pueblo por medio de Jeremías que iban a ser castigados. Pero en varias ocasiones, junto a Jeremías y Oseas, también predijeron una restauración futura, una bendición futura. Y es lo que está sucediendo aquí porque Dios no se olvida de sus promesas. Dios recuerda cada una de las palabras que ha dado a su pueblo y lo vemos que siempre cumple lo que él promete. Entonces, él también había profetizado restauración. Otra característica de este libro de Zacarías es de que tiene muchas profecías de Jesucristo. Por ejemplo, la entrada triunfal en el capítulo 9, las 30 monedas de plata en el capítulo 11, el pastor que sería herido por sus amigos, capítulo 13, su segunda venida cuando él pisa el monte de los olivos, viniendo en su reino milenial en el capítulo 14. Es decir, este libro de Zacarías en su contenido es mesiánico. Y en el Nuevo Testamento se cita a Zacarías alrededor de 42 veces, que a la verdad son bastantes. El ministerio de Zacarías duró varios años. Los eruditos enseñan que Zacarías escribió los primeros 8 capítulos cuando era joven y los capítulos 9 al 14 los escribió ya cuando era anciano. Y por esto mismo podemos dividir el libro en dos divisiones, en dos secciones básicamente. Del capítulo 1 al 8
Él lo escribió para animar al remanente para terminar la tarea del templo, de la reconstrucción del templo. Y del capítulo 9 al 14 son enseñanzas proféticas, son enseñanzas acerca de la segunda venida de Cristo, la mayoría de ellas. Entonces vamos a entrar aquí en este capítulo 1 de Zacarías. Si checas ahí en el versículo 1 dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Si checas ahí, viene esta palabra a Zacarías y da ahí la fecha, dice, en el mes del año segundo de Darío, vino, en el mes 8º, perdón, vino palabra de Jehová. ¿Se acuerdan cuándo se le dio la profecía a Ageo? En el mes sexto. Esto quiere decir que esta profecía se le dieron 2 meses después que se le dio la profecía a Ageo. O sea, casi estuvieron empalmándose casi. Entonces, y eso fue en octubre del año 520 antes de Cristo. Y en el versículo 2, fíjate lo que dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo 2 les está recordando que Dios se había enojado con sus padres y ya sabemos por qué. ¿Recuerdan? Sí, sí. Dios les había dado la ley, les había dado el pacto y aún así ellos fueron en pos de dioses ajenos. Básicamente los castigó por su idolatría. Y en el versículo 3, el ministerio profético de Zacarías inicia con una fuerte exhortación. Dice, vuélvanse a mí, ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí. Ok, ese verbo volver se repite varias veces. Pero primero fíjate cómo se identifica el Señor en el versículo 3. Fíjate, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí. ¿Qué? Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repite 3 veces en un versículo Jehová de los ejércitos. Esto puede implicar, queridos hermanos, que es algo muy importante. Cuando repite algo en un versículo 3 veces, esto implica de que pon atención. Y Jehová de los ejércitos significa que Dios es el Señor de las huestes angelicales. Él es el Señor también de los ejércitos de Israel y también es el Señor de los ejércitos celestiales, o sea, de todo el firmamento. Cuando habla de su nombre, habla de su grandeza, de su poder y de su soberanía. El hecho de que repita su nombre 3 veces está implicando que no es cualquier poderoso, sino que es el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el que les está hablando a ellos. ¿Y qué les está diciendo? Vuélvanse a mí. Regresen conmigo, les está diciendo. Dice, vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Jehová de los ejércitos, regresen a mí. Y déjame decirte que cuando medité en ese versículo son unas palabras tan llenas de humildad y de humillación. Aparte de que son hermosas para nosotros, Dios está básicamente humillando. Para mí esto sería algo humillante para mí, pero yo, obviamente, decirle a la gente rebelde que regrese, que vuelva, para mí sería muy difícil hacerlo. Pero Dios es amor. Y como Dios los ama tanto, les pide que regresen. O sea, Dios se está humillando. Y es por eso que a veces cuando leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, al apóstol Juan dice, mirad cuánto amor o cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Es un amor inhumano, es un amor inexplicable. Y así había estado por siglos y siglos y siglos. Vuélvanse a mí, regresen conmigo. Y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y déjame decirte, si hay alguien aquí y te has alejado de Dios, o tu caminar con Dios no está muy bien,
Ya no vivas así. No vivas así. Dios te está diciendo, vuelve a mí, pero quita esa idolatría, quita ese pecado que te está impidiendo que regreses a mí de todo corazón. ¿Sí? Fíjate que nos está diciendo el Dios Todopoderoso. Y si hay alguien aquí o alguien está viendo en las redes sociales, si no te has acercado a Dios, hazlo hoy. Hazlo hoy. En Santiago 4:8, Dios hace una invitación por su Espíritu Santo. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Sí? Si hay alguien aquí en las redes sociales, hoy no pienses lo que yo pensé hace muchos años cuando estaba en la religión popular. Yo pensaba, porque lo que me enseñaban, que Dios estaba muy lejos y que era muy difícil acercarme a Dios. Pero no, podemos acercarnos a Dios. Es lo que anhela. De hecho, por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz, para que pudiéramos tener una relación cercana de padre a hijo. Y eso es lo que Dios está buscando, lo que está iniciando, una relación personal con Él. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Un poquito de agua. No seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, una vez más, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Entonces el Señor les está exhortando, bueno, Zacarías por el Espíritu de Dios, les está exhortando que la gente que no sean como sus padres. Aquí veo que Dios tuvo un largo historial hablándoles, mandándoles profetas tras profetas, regresen a mí, y no atendieron, no quisieron dejar sus malos caminos. No es que no podían, como algunos dicen, sino que no atendieron. Aquí dice esto, no quisieron, ¿ok? No quisieron atender. No sean como sus padres. Y muchos de ellos seguían el ejemplo que miraban de sus papás. Y yo lo que te quiero decir es esto, no dependas de nadie para acercarte a Dios. No dependas de tu mamá, no dependas de tu papá, no dependas de ningún familiar. Siempre he escuchado esto y siempre me digo, pues si él se acerca o él se acerca, entonces yo me acerco. Pues si mi esposo se acerca o mi esposa se acerca al Señor, o si mi esposo va a la iglesia, entonces yo voy a la iglesia. La invitación siempre ha sido individual y personal para cada quien. Tus papás van a dar cuentas de sí mismos, pero tú vas a dar cuenta de ti mismo. Tus papás no van a dar cuenta por ti cuando ya estés delante del gran juez. Y por eso dicen, no sean como tus papás. Yo les mandé profeta tras profeta y no me hicieron caso. ¿Sí? Y fíjate que les hace unas preguntas retóricas en el versículo 5 y 6. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Y algo que yo siempre he escuchado aquí en México, bueno, no tanto en Estados Unidos, pero más acá y luego de allá del rancho de donde soy, dicen, yo nunca voy a dejar lo que me inculcaron, aunque esté mal, dicen, aunque yo esté mal, no voy a dejar lo que me inculcaron mis papás. Entonces, ¿tu papá es Dios o qué? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Dios o a tus papás? Si tus papás están mal. Y por eso, no sean como vuestros padres, que no me hicieron caso, no atendieron, porque cada uno va a dar cuenta de su propia vida y de su propio caminar. Dice, ¿dónde están vuestros padres? ¿Qué había pasado con los papás de ellos? Pues muchos habían muerto en el cautiverio, muchos los llevaron y muchos se quedaron allá, exiliados todavía. Porque recuerda, para este entonces solamente alrededor de 50,000 habían regresado a Jerusalén. Dice, ¿dónde están vuestros padres? Si los profetas son eternos, no viven para siempre. ¿Sí? Y luego la otra pregunta que les hace en el versículo 6, fíjate lo que dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, fíjate la pregunta que les hace, ¿no alcanzaron
a vuestros padres? ¿No alcanzaron a sus papás? Claro que sí, la respuesta es de que claro que sí. Luego dice, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Y déjame, yo sé que a veces este idioma es un poquito, te puedes confundir un poquito, pero básicamente llegó la palabra de Dios a sus padres, sí, y por eso sus papás dijeron, así como Dios pensó hacernos, hablando del juicio, así nos trató. Es decir, ellos están reconociendo que Dios cumplió lo que les advirtió. O sea, lo que Dios les dijo, lo llevó a cabo. Y básicamente los padres de ellos reconocieron que por no hacerle caso a Dios, les fue muy mal. Por no hacerle caso a Dios, a los profetas que él enviaba, les fue muy mal a sus padres. Y básicamente, queridos hermanos, está implicando que aprendan del mal ajeno. Aprendan del ejemplo de sus padres, cómo les fue por rebelarse, por no hacer caso. Y la lección para nosotros, queridos hermanos, también es aprender del mal ajeno. Hay que considerar el fruto del mal comportamiento de nuestros antepasados. Hay que ver y revisar o checar cómo están las vidas de los que no tienen a Dios. Hay que aprender de los que se entregan de lleno al pecado, los que abusan del alcohol, los que abusan de las drogas y los placeres de la pornografía. No duran. Son unas vidas muy miserables. Hay que aprender de los que un tiempo caminaron con Dios y después se alejaron de Dios. ¿Cómo les fue? No les va bien. Hay miles y miles de testimonios de personas que un tiempo estaban bien con el Señor y después se alejaron y déjame decirte que no les fue bien. Vidas destrozadas, vidas sin paz, vidas llenas de ansiedad, vidas sin tranquilidad, vidas sin incertidumbre y no tienen ni rumbo, no tienen esperanza y no saben a dónde van a ir cuando mueran. Si a veces nosotros que caminamos con el Señor nos pasan cosas, pero la bendición de todo esto que es el Señor que nos levanta y nos fortalece para seguir adelante. ¿Sí? Ahora, imagínate la gente que se aleja de Dios y pasa situaciones difíciles. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Fíjate en los que se empecinan en su machismo y en su orgullo. Así soy y no me parezco a Naiden, dicen en el rancho. Y ahora que están en una edad avanzada, no tienen a nadie en quien los procure. Viven en la soledad y en la tristeza. Esa soberbia, esa manera áspera de ser con la gente, ahuyentó a sus seres más cercanos. Y básicamente, los que no hicieron caso a las palabras de Dios están cosechando el fruto de su rebelión. ¿Sí? Y necesitamos aprender del mal ajeno. En Proverbios capítulo 24, versículo 30, me lo pones ahí porque si lo tienes ahí. Proverbios 24, versículo 30. Para que lo lean todos. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿El que sigue? Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ¿qué? Ya destruida. ¿El que sigue? Fíjate lo que dice. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y ¿qué? Y tomé consejo. Tomé consejo. Y también permíteme estirarlo un poquito más. Yo sé que esto aplica como para cosas físicas, pero también hay un principio espiritual. Si lo aplicamos a nuestras vidas espiritualmente,
una persona perezosa en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, una persona que no medita en la palabra, que no ora constantemente, que no está activa en la iglesia, que está un pie adentro y un pie afuera en el mundo, que tiene, por decir, una vida espiritual que no carnal, por decir. Tú puedes ver su vida, cómo está. Su vida han crecido espinos. Es un templo sucio, desatendido. Y se nota a veces con el comportamiento y con las actitudes carnales. El fruto de su vida dice muchas cosas, constantes pleitos, odio, rencor. Y estos testimonios también me ha tocado verlo. Sí, porque uno puede venir aquí y poner una imagen, pero allá afuera es lo que realmente somos. Sí. Entonces, queridos hermanos, hay que, hay que tomar muy, muy en serio esto de que hay que aprender del mal ajeno. ¿Cómo lo hacemos? Aprendiendo de los buenos ejemplos, aprendiendo de los hombres que viven una vida buena, aprendiendo de hombres que aunque no son perfectos y aunque pasan tribulaciones, pero fíjate en su vida, fíjate el fruto, fíjate el gozo y la paz que ellos tienen. ¿Sí? Aprendemos también de los buenos ejemplos. Ahora, en Zacarías, del versículo 7 al 17, llega otra palabra. Fíjate lo que dice. A los 24 días del mes que 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Entonces, ya es el mes 11. Esto quiere decir que llegaron 3 meses. Esta palabra vino 3 meses después de la primera palabra. ¿Sí? Y déjame decirte que esta profecía es difícil de interpretar. Lo que sí te puedo decir es que es una profecía de esperanza y consuelo para Israel. Fíjate lo que dice del 8 al 11. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está ¿qué? Reposada y quieta. Entonces, la verdad no sabemos lo que representan los mirtos, solo sabemos que eran arbustos con una flor blanca. Tampoco sabemos lo que estos caballos representan aquí en este contexto. Lo único que sí sabemos es que en Apocalipsis el caballo alazán representaba guerra y ausencia de paz, pero no es lo que representa aquí. Pero lo que sí nos dice el pasaje, que estos jinetes fueron enviados por el Señor a recorrer la tierra y regresan con un mensaje para el ángel de Jehová. ¿Y cuál es ese mensaje? Toda la tierra está reposada y quieta. Y la idea es de que las demás naciones estaban bien, menos ellos. Y por eso fíjate lo que dice en el versículo 12 y 13. Dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de cuántos años? 70 años, todo el exilio. Versículo 13 dice, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, dice este Zacarías. Ahora ya no van a ser palabras de juicio, ahora van a ser palabras buenas, palabras consoladoras. Y básicamente el Señor les va a dar una serie de promesas. Fíjate, la primera que está en el versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén.
Entonces la promesa que hace es de que en Jerusalén será edificada su casa. Y eso debe de ser de ánimo para ellos, porque recuerdas cuando Ageo profetizó que muchos decían, es que no es la misma gloria como la casa de Salomón, y se estaban desanimando, ¿recuerdas eso? Y básicamente lo que está implicando, miren, pase lo que pase, tenga la misma gloria o no tenga la misma gloria, haya oposición o no haya oposición, mi casa va a ser edificada. Y fue, y se cumplió, y lo hicieron, ¿sí? Y eso debe de ser fortaleza para ellos, pues recuerda que ¿qué era lo que representaba un templo para ellos? Y te recuerdo que para ellos representaba la presencia de Dios, donde llevaban sus sacrificios, donde podían tener comunión y recibir palabra y recibir perdón cuando llevaban sus ofrendas al altar. O sea, todo eso representaba realmente ellos tener una relación personal con Dios a través del templo, porque el templo representaba la presencia de Dios. Y lo que todo eso está implicando, miren, es que mi casa va a ser edificada y yo voy a estar ahí. Y pensando en esto y pensando en nosotros, queridos hermanos, gracias a Dios que ya no tenemos que llevar una ovejita. Gracias a Dios que ya no tenemos que llevar nuestros kilitos de grano. Bueno, si quieren traer para bendecir a las familias, está bien, no hay problema. Pero para perdón de mis pecados, para perdón de tus pecados, ya no. ¿Por qué? Porque Cristo el Cordero ya pagó completamente en su totalidad. Y ahora la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y podemos adorar en cualquier lugar. Puedes estar en el monte, puedes estar en tu casa, puedes estar en la presencia de Dios en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. ¿Y ¿a poco no es hermoso todo eso? ¿Sí? A ver. ¿Sí vinieron? Ok. Y fíjate lo que dice el versículo 17. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Entonces todavía les promete que Dios no ha terminado con Jerusalén ni con Judá. Y déjame decirte que a través de la historia, y la historia testifica, aunque pasaron situaciones muy difíciles, ahorita en este tiempo, Israel es una de las naciones más bendecidas. Ahorita estamos hablando en fuerza y en economía, ¿ok? ¿Necesitan a Cristo? La mayoría de ellos sí, ¿ok? Pero Dios no ha terminado con ellos. Y Dios siempre cumple su palabra y los ha bendecido grandemente y tiene planes para ellos. Del versículo 18 al 21 es otra visión, es una visión de 4 cuernos y 4 carpinteros. Y una vez más, es una interpretación difícil. Pero fíjate lo que dice el versículo 18 y 19. Después alcé mis ojos y miré, he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel, ¿y a quién? Y a Jerusalén. Si recuerdas lo que simbolizan los cuernos en el libro de Daniel, normalmente representan un poder o representan un reino. Y aquí dice que esos cuernos representan los cuernos o los reinos que dispersaron a Judá, Israel y a Jerusalén. Y estamos hablando de los asirios, de Babilonia, los medopersas y quizás también implica los romanos. Eso es lo que te digo, que puede diferir la interpretación. Y en el versículo 20 y 21, pero ¿sabe qué? Anote eso en su libreta y cuando ya estemos en la gloria del Señor, Él nos va a clarificar muchas dudas, no te preocupes. Versículo 20 y 21 dice, me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá,
tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los carpinteros, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Entonces esos carpinteros, hay muchos puntos de vista y no, realmente no me voy a meter en eso porque la verdad no sé lo que representa todo eso, pero sea cual sea la interpretación, lo que sí podemos entender es que el Señor levantó a esos carpinteros para hacer temblar a los opresores, a los enemigos, y derribar los cuernos o los poderes que habían atacado a la nación de Israel. Entonces, lo que te puedo decir de que esas palabras para ellos eran realmente palabras de aliento, palabras de consolación. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba ánimo. Recuerda que estaban construyendo, estaban edificando, había mucha oposición de los samaritanos. Entonces él está dando estas palabras de ánimo para que no paren, para que no cesen de construir la obra que Dios les había dado allí en Jerusalén. Entonces, ya, damos un punto importante. Si te has alejado de Dios, regresa. Si tu caminar no está muy bien con el Señor, reconócelo. Reconócelo, arrepiéntete, pídele perdón y regresa. Él es amplio en perdonar y recibirte. Y te voy a decir por qué. Hay una historia en Lucas capítulo 15, de un hijo que le pidió a su papá la herencia. Y este joven se fue lejos y desperdició todos viviendo perdidamente en el alcohol y en las mujeres. Y cuando hubo gastado todo, tuvo hambre y empezó a trabajar en un corral de marranos. O sea, no le fue bien. Su caída fue tan fuerte que deseaba comer la comida que comían los puercos. Y para un judío era inmundo comer el puerco. Ahora imagínate comer la comida que comían los puercos. ¿Sí? Y recalco, no les va bien a los que se alejan de Dios. No les va bien. Pero este joven recordó que en la casa de su padre hasta el jornalero de menor rango comía mejor que él. Y él mismo se dio el consejo más sabio que puedas escuchar. Fíjate, él mismo se aconsejó, él mismo se dio el consejo más sabio que pudiera escuchar. Él se dijo a sí mismo, voy a regresar con mi padre. Le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la Biblia que este joven regresó. Y dice la Biblia que su padre lo vio de lejos. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el padre? Ya se la saben, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el padre? Corrió. Corrió al otro lado. No, yo hubiera corrido para el otro lado. No me hables. Dice que corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Y déjame decirte que los estudiosos dicen que en aquella cultura era humillante que un padre de la estatura de este hombre rico, que era humillante para que un padre como él corriera. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Dice la Biblia que lo vio de lejos y corrió hacia él. ¿Por qué lo miraría de lejos? Es mi pregunta. Porque lo estaba esperando. Lo estaba esperando. ¿Te imaginas día con día mirar al horizonte? Y dice que lo vio de lejos y corrió hacia él. Lo que me impactó tanto de este pasaje, de que Jehová de los ejércitos pide, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Regresen conmigo y yo regresaré con ustedes. O sea,
¿Qué Dios, qué el creador de los cielos y la tierra, humillándose de tal manera, pidiendo a la gente rebelde que no quiere hacer caso, que regresen a Él? Es algo que realmente me toca mucho el corazón. Digo, wow. Y, y solamente podemos llegar a una conclusión. No es porque Dios vio algo bueno en ti, porque realmente, como dijo Pablo en el capítulo 7, yo sé que en mí, esto es en mí, no mora el bien. Y a la gente que le estaba pidiendo que regresara, no solamente en el tiempo de Zorobabel, sino que a sus padres también, era gente realmente rebelde y empecinada, dada de continuo al mal. Y Dios aún así, humillándose, pidiéndoles que regresen a Él. No vale la pena que pases malos momentos por tu rebeldía. No vale la pena. Mejor toma las cosas de Dios en serio y camina bien con Él. Y te puedo decir que no hay ningún remordimiento, que vas a tener una vida perfecta jamás en esta tierra. Esa es allá, en la gloria eterna. Pero vas a tener una vida plena, llena de paz. Tribulaciones, aflicciones, sin duda. Roces, sin duda. Pero esa sensación, esa paz del saber de que estás bien con Dios, nadie te lo puede quitar. ¿Sale? Es por su gran amor, nada más. Vamos a terminar con un canto, por favor. ¿Puede pasar el grupo de alabanza? Oh, sí, sí. Adiós. Ay, ay, ay. Pues no quiere finalizar. No, no quiere parar.